Así como teníamos un esfínter esofágico superior, también poseemos un esfínter esofágico inferior. Y ese esfínter esofágico inferior en realidad no es un esfínter, es un complejo esfinteriano, porque no se engrosa la musculatura del esófago. Aquí no hay nada en cuanto a la pared esofágica. El esfínter es mediado gracias a la musculatura extrínseca del diafragma y de los ligamentos asociados. En anatomía hemos discutido cada una de estas partes. No es el tema, así que si no lo conoces, te invito a averiguarlo. Yo te he puesto los numeritos ahí. Tarea tuya en casita, colocarle los nombres a cada uno de esos numeritos. ¿Bien? Otra de las características que tiene este complejo esfinteriano es el aumento de la musculatura gastroesofágica aquí. Aquí esta musculatura entre el esófago y el estómago aumenta de tal manera que forma como un pliegue que funcionaría como una válvula que abre y cierra esto de acá. ¿Cómo se llama eso? La válvula de Gubarov. Válvula de Gubarov en la parte interna del ángulo de His. Este ángulo gastroesofágico izquierdo. ¿Sí? Bien. Este esfínter esofágico inferior, que no se llama así, ponle complejo esfinteriano, pero en fisio, como no es anato, le llamamos esfínter esofágico inferior. ¿Muy bien? Se abre o se cierra, mejor dicho, aumenta contracción o disminuye contracción, se relaja, permitiendo el ingreso del bolo alimenticio al estómago. ¿Y hay moléculas, Doc, que controlan esa relajación y contracción? Sí. Hay moléculas que dicen que aumente la presión en este complejo, de tal manera que si está aumentado ya no pasa nada, o que disminuya la presión a ese nivel. Y esas moléculas las clasificamos como hormonas, neurotransmisores, el mismo tipo de componente del alimento y otros que te he puesto adicionalmente, que van a aumentar o disminuir la presión de este complejo esfinteriano. ¿Quiénes aumentan la presión, por ende no dejan pasar con facilidad al bolo alimenticio? Hormonas, ¿como cuáles? Como la gastrina, la motilina, el polipéptido pancreático, PP, polipéptido pancreático, la vasopresina y la calcitonina. Mira, vasopresina te suena presión, entonces ahí está, ahí aumenta presión. Motilina te suena movimiento, movimiento, contracción, contracción, presión, ahí está, de esa forma lo recuerdas. ¿Sí? Y gastrina provoca también aumento de la motilidad gástrica, no solamente liberación de jugo gástrico, sino también aumento de la motilidad gástrica. Entonces, si tú quieres que el jugo gástrico aumente en el estómago, se hace más ácido el contenido gástrico, y el estómago empieza a bombear, entre comillas, o sea, contraerse para mezclar. Cuando tú mezcles el contenido en el estómago, ese contenido no tiene que ir arriba. Entonces, esta válvula tiene que cerrarse, tiene que aumentarse presión para que no haya mucho reflujo gastroesofágico. Cuando el estómago se contrae, este complejo tiene que cerrarse. No es tan exacta y al 100% el cierre, siempre va a haber cierto reflujo, pero es mínimo. De todas maneras, hay un cierre. ¿Sí? La gastrina, que tiene que ver con estómago, jugo gástrico, te ayuda a recordar que sirve para aumentar presión. Porque cuando hay mucho jugo gástrico, tú no quieres que ese ácido le llegue al estómago, al esófago. ¿Sí? Disminuyen presión. Quienes disminuyen presión son el péptido inhibidor gástrico, la colecistocinina, la secretina glucagón, estrógenos y progesterona. Hago aquí alusión a los estrógenos y progesterona. Cuando tú tienes muchos estrógenos o progesterona, lo que va a suceder es que este esfínter se vuelve más débil. Y por ende, si se vuelve más débil, es proclive a que aumente el retorno de jugo o de contenido del estómago hacia el esófago. Bien, en medicina interna aprenderás que existe una enfermedad llamada enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando estudias en medicina interna enfermedades, estudias parte de su epidemiología, es decir, en qué poblaciones es más frecuente, en qué tipo de seres humanos es más frecuente, razas, géneros. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una enfermedad más frecuente en mujeres que en varones. ¿Y por qué? Por el aumento de estrógenos y progesterona que en comparación tienen ellas con nosotros. Muy bien, disminuye la tonicidad o la presión a este nivel. Neurotransmisores.
Neurotransmisores que intervienen para aumentar aquí. Adrenalina o noradrenalina, con los receptores alfa adrenérgicos, alfa de contracción, alfa adrenérgicos, y acetilcolina, que es el sistema parasimpático. Simpático con los receptores alfa adrenérgicos y simpático y parasimpático con acetilcolina, así también como el mismo sistema nervioso entérico con la sustancia P. En el caso de disminución de presión, también es el simpático, pero esta vez con otro tipo de receptores, los receptores beta adrenérgicos. Bien, dopamina, óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. Alimentos. Cuando es un alimento rico en proteínas, las proteínas para digerirse necesitan mucha activación del pepsinógeno a nivel del estómago, a pepsina, ¿no? Entonces, la pepsina, que es la principal degradadora de proteínas cuando inicia o llega el alimento de tipo proteico, esta pepsina se encuentra o se libera en el estómago. Entonces, las proteínas, las carnes, necesitan de mucha contracción a nivel del estómago. Activan mucho la motilidad gástrica. Por ende, si se activa mucho, el mismo principio, no debe retornar, no debe haber reflujo, entonces cerramos. Cuando consumes mucha proteína, tu estómago se contrae más y para evitar que retorne acá el contenido, se cierra esto, aumenta presión. Cambio, alimentos con contenido elevado en grasas van a disminuir la presión. Alimentos como chocolate, menta y el propio alcohol va a disminuir esto. Cosas que tú vas a proscribir en un paciente que sufre de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Adiós chocolates, adiós grasas, mentas y alcohol. ¿Por qué? Ahí está la explicación. Ese es tu cuadrito, le enseñas tu clase de Notrero 3 y le dices, mire, señor, por esto. Ah, y va a decir, claro, tiene razón, ya no lo consumo. Otros, bombecina. ¿Recuerdas el sinónimo del péptido liberador gástrico? De gastrina, la bombecina. Y la histamina, cuidado con la histamina. Cuidado con la histamina. La histamina es bajo los receptores H1, porque cuando se trata de disminuir presión, la misma histamina lo puede hacer, pero con otros receptores, H2. Creo que hasta ahora, hasta el momento en el curso, te has dado cuenta que las moléculas en el cuerpo podrían cumplir disfunciones distintas y para ello tendrían que actuar en diferentes receptores, ¿sí? Diferentes receptores. Entonces, no es que una molécula cumple una función, sino la molécula con un respectivo receptor cumplen una determinada función. Bueno, hablemos de motilidad gástrica. Ya llegó, ya pasó el alimento, hemos visto cómo se controla esta puerta de ingreso. ¿Qué pasa cuando el alimento ya está en el estómago? Motilidad y movimiento del estómago. ¿Cómo se mueve el estómago? Se va a mover mediante el control tanto local como el control de tipo parasimpático extrínseco, a través de lo que conocemos como reflejos. Reflejo local y reflejo vago-vagal, porque el vago capta el estímulo y el vago emite la respuesta. ¿Sí? Veamos. Para la motilidad gástrica, antes de hablar de ello, tengo que darte un concepto. El concepto es, ¿a qué le llamamos marcapaso gástrico? En la curvatura mayor del estómago encontramos una población de células, de neuronas, que forman el sistema nervioso entérico, ¿sí? Lo que en tubo digestivo general tú llamas plexo de Auerbach, aquí está concentrado en el estómago, en ese lugar. Y ese lugar se llama el marcapaso del estómago. Desde ahí se comandan las señales de despolarización para la contracción de este órgano. Y con cierta medida o patrón de contracción. Por eso se llama el marcapaso gástrico. Bien. Ya, el estómago, ¿cómo se mueve? Se estudia en fisiología que se mueve en dos fases. La fase cuando hay alimento se llama fase digestiva y la fase cuando dejaste de consumir alimento y para que éste pase por el trayecto del tubo digestivo hacia la siguiente parte se llama fase interdigestiva. Entonces, si decimos que la fase digestiva es cuando recién llegó el alimento, así, ponle ahí, apúntale. Fase digestiva, movimiento del estómago cuando recién llegó el alimento. Interdigestiva, ya que hemos triturado todo para poder pasarlo poco a poco hacia el intestino delgado. El estómago se vacía
poco a poco. No vayas a pensar que todo su contenido lo libera al duodeno. No es así. Tú te embutes tus 3, 4 platos de segundo, entonces se mueve ahí, pobrecito, tu estómago lo hace sufrir, y todo ese contenido, quizás 2 litros en total mezclado tu alimento y agua, primero tiene que pasar poco a poco. El duodeno no es muy grande, entonces poco a poco vamos a liberar contenido. Ese poco a poco liberar significa que el estómago relaja el esfínter pilórico, se contrae un poquito y bota. Se contrae el esfínter pilórico. Luego, pasado un tiempo, se relaja el esfínter, otro poquito más. Ese movimiento de poquito a poquito para pasar el alimento se llama fase interdigestiva. ¿Sí? Fase interdigestiva. Muy bien. Cuando llega el alimento, lo primero que haces es quitarle el exceso de líquido para después triturar. Mira, fase digestiva, cuando llega el alimento. Pero cuando llega, lo primero le quitas el exceso de líquido y después trituras y mezclas. Por eso es que la fase digestiva tiene 2 partes. Una regida por el estómago proximal y otra regida por el estómago distal. La regida por el estómago proximal sirve básicamente para vaciar líquido, mediante contracción tónica. Contracción tónica. Y la segunda sirve para triturar y mezclar. ¿Sí? Triturar y mezclar. Perfecto. Estas son contracciones fásicas. Contracción fásica. Ya, la motilidad interdigestiva para vaciar, ¿verdad? Para vaciar poco a poco. Vaciamiento de sólidos o del contenido. En realidad no es un sólido, pero tampoco líquido el del todo. De esta mezcla pastosa. Vaciamiento. Y para el vaciamiento utilizamos tanto el estómago proximal como el estómago distal. Recuerda que en el estómago habíamos dicho que tiene 2 partes. El proximal y el distal. ¿Sí? Bajo fisiología es así. Ya. ¿Quién aumenta la contracción de la musculatura gástrica y quién disminuye? Tienes que aprenderlo. Para este punto en la clase debes haber aprendido que muchas de las moléculas se repiten. Entonces, mira, aumenta presión, gastrina motilina. Gastrina y motilina, si aumenta presión, contracción. Aumenta contracción del estómago, gastrina y motilina. ¿Sí? Disminuye presión, por ende relaja musculatura, colicistocinina y el péptido inhibidor gástrico. Aquí lo tienes. La secretina y glucagón, como que se van repitiendo, ¿no? Las funciones. Tienen mucha relación. Cuidado con ello, no se cumple al 100% y lo vas a ver en la siguiente día. Pero tienes que más o menos relacionar. Por si no te olvides, creo que la bigastrina, motilina, para aumentar, porque te van a preguntar sobre las moléculas y su función. Bien. Motilidad del intestino delgado y el intestino grueso. Veamos, el intestino delgado, tipos de contracción que tiene. Aquí te he traído con un gráfico los tipos de contracción. A esto de aquí se le llama contracción aislada. En cualquier parte del tubo digestivo delgado, si ocurre una contracción, el contenido que haya en ese momento se va a desplazar hacia un lado y hacia el otro. Y a eso se le llama contracción aislada. ¿Cuál es la función de una contracción aislada? Separar el contenido, hacerlo en partes más pequeñas. Si acá genero otra aislada, lo divido nuevamente en 2 partes. ¿Sí? ¿Para qué separo el contenido intestinal? Para que las enzimas actúen mejor en este contenido. ¿Sí? Entonces, contracción aislada, ya sabes para qué es. Cuando estas contracciones aisladas suceden una con otra, una consecutiva a otra, espaciadas, se llama contracciones de segmentación. No es nada más que lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, pero contracciones aisladas a la vez, en diferentes lugares, aquí hay una, aquí hay otra, se llamarán contracciones de segmentación. Estas contracciones de segmentación no separan, sino más bien cumplen otra función, mira. Separarían acá, ¿no? Se mueve el alimento en dos partes. El bolo alimenticio ahí, perdón. El kilo se mueve. Contenido es, del intestinal, vamos a decir. Se mueve para aquí y para allá. El que se movió para acá, cuando se da esta contracción en el mismo momento, el contenido de aquí se mueve hacia atrás, de forma retrógrada. Acá chocan uno con otro, la guerra de 2 mundos, y se mueven, se mezclan. Cuando suceden varias contracciones aisladas, se llaman contracciones de segmentación. ¿Y qué provocan? Mezcla del contenido. Contracción aislada, separa. Segmentación, mezcla.
Y por último, mezclas ahí, las enzimas digieren el contenido, ahora se genera una onda de contracción precedida por una de relajación. ¿Te acuerdas de esto? Esto es en todo el tubo digestivo. Cada vez que yo quiero desplazar algo, se va a generar una onda de contracción antes del contenido y una onda de relajación después. Esa onda de relajación debería estar aquí, señalando ahí. Que se relaje esto, para que se abra. ¿Muy bien? Esto significa que el contenido va a migrar, el contenido se va a mover. Cada vez que quiera mover algo, tiene que ser mediante contracción de la musculatura previa y relajación de la musculatura posterior. Señores, eso es peristaltismo. Peristaltismo. No todo movimiento de los intestinos es peristaltismo. En pre pudiste haber aprendido así, ¿no? Peristaltismo, un movimiento de los intestinos. No, 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 no. Es un tipo de movimiento de los intestinos para desplazar contenido, para mezclar, para separar. En el caso de intestino delgado, se llamarán contracciones aisladas y contracciones de segmentación. ¿Está bien? Ya. ¿Esto es regulado, Doc? Sí, es regulado por enzimas, por moléculas, hormonas y neurotransmisores. Aumentan la motilidad, las contracciones en el intestino delgado, gastrina, colecistocinina, ahí falta la I, insulina y serotonina. ¿Por qué serotonina está de negrito? Porque es la principal. Aquí, la principal que contrae el músculo liso del intestino delgado es este neurotransmisor llamado serotonina. La disminución de la motilidad lo da la secretina y el glucagón. Aquí has visto que la colecistocinina en el intestino delgado aumenta motilidad. En todo lo anterior siempre estará en disminución. Por eso dije que no siempre se cumple. La colecistocinina siempre disminuye. En el esfínter esofágico también disminuye, en el estómago disminuye. Y en intestino, ¿qué pasa? Aumenta contracción, aumenta motilidad. ¿Bien? Dato clave, así que lo resalto aquí. Motilidad en el intestino grueso. Ya, ¿para qué sirve que el intestino grueso se mueva? Para que desplace ese contenido que finalmente se va a convertir en heces. Desde el ciego, acá tienes una anatomía básica de intestino grueso. Ciego con su protuberancia llamada apéndice, con su expansión. Rezago, órgano vestigial. Bueno, los dos ángulos, colons diferentes, ascendente, transverso, descendente, sigmoides, recto y el conducto anal. ¿Se mueve el intestino grueso? Sí, y se mueve, tiene diferentes tipos de movimientos. Los vamos a clasificar por fisiología de la siguiente manera. Los tipos de contracción del intestino grueso se dividen en tres. Fásicas individuales es como si fuera sinónimo de contracción aislada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de las fásicas individuales? Separar el contenido. Esparcir el contenido, separar. Y pueden ser, aquí a diferencia del anterior, de duración breve o de duración prolongada, ¿sí? Entonces, hay fásicas individuales de duración breve o de duración prolongada. Ahora tenemos grupos organizados. Las del grupo organizado, lo que van a hacer o son sinónimos de grupo organizado, son sinónimos de segmentación y de peristaltismo, ambos. Segmentación y peristaltismo. O sea, hacen las dos cosas. ¿Qué quiere decir? Mezclan, segmentación es sinónimo de mezcla, mezclan contenido y mueven el contenido, lo desplazan en dirección anterógrada, es decir, hacia el ano, lo desplazan poco a poco. Entonces, contracciones aisladas, llamadas fásicas individuales, y luego las de mezcla, segmentación y peristalsis, desplazamiento. ¿Cómo se llaman? Grupos organizados. Ahora, dependiendo de quién activa a esas contracciones llamadas grupos organizados, se llaman CCM o no CCM. ¿Cuándo se llamarán CCM? CCM se van a llamar cuando son activadas por el sistema nervioso entérico y no CCM cuando son activadas por estímulo hormonal. ¿Sí?
Entonces, cuando son activados por estímulo nervioso, sistema nervioso entérico, aunque prefiero poner, nervioso, estímulo nervioso, porque finalmente en ambos el sistema nervioso entérico es quien lo controla. Cuando son controladas por el sistema nervioso, neurotransmisores, CCM, y cuando son por regulación hormonal, no CCM. ¿Qué es? ¿Cuál CCM? CMM. ¿Qué es CMM? Complejo mioeléctrico migratorio, así se llama. Complejo mioeléctrico migratorio, siguiente diapo. Complejo mioeléctrico migratorio. Nada más te voy a decir qué significa. En la siguiente diapo te explico qué es, para qué sirve, con qué se come. Y por último, las propulsivas especiales son contracciones migratorias gigantes en el momento o para el momento de la defecación. Y ayudan a, o sea, de las últimas porciones, cuando tú quieres mover algo de colon descendente a colon sigmoide y de colon sigmoide a recto, se utilizan este tipo de contracciones llamadas propulsivas especiales, contracciones migratorias gigantes, ¿sí? Contracciones en el colon izquierdo. ¿Quiénes aumentan contracción? Aquí tienes las moléculas que aumentan, apareció una nueva, la neurotensina. Tensina viene de tensión, aumenta contracción. Disminuyen, aquí todos estos, apareció también otra, la bradicinina, es un relajador de musculatura lisa, bradicinina, ¿sí? Y los que ya hemos visto, óxido nítrico, relajador de musculatura lisa, VIP, relajador también, siempre importante este de aquí. Creo que no tienen que apuntar nada más acá. Muy bien. Ahora, CMM, no es un canal de televisión extranjera. CMM es el estudio fisiológico o el comportamiento fisiológico de potenciales de membrana a nivel de las distintas partes del tubo digestivo. What pulpín cifruchi colado? ¿Qué dijo? Esto, mira. 3 tipos de células en el cuerpo humano pueden generar potenciales de acción, ¿verdad? 3 tipos de células. ¿Cuáles son estos 3 tipos de células? Neurona, muscular, miocito, y miofibroblasto. Hasta ahora se sabe ello, ¿no? Miocito, neuronas, miocito y miofibroblasto. A mi parecer no es así, pero ¿quién soy yo para contradecir la ciencia universal? 3 células generan potenciales de acción, es decir, su potencial de membrana en reposo lo pueden ascender y disminuir nuevamente con la finalidad de cumplir una función. Las neuronas con la finalidad de comunicarse, los miocitos con la finalidad de contraerse y los miofibroblastos de la misma manera. Despolarizan y se repolarizan, potencial de acción, para cumplir una función. ¿Sí? Ya. Esto de aquí, el CMM, es la manera de cómo se generan potenciales de acción de forma ordenada y coordinada en todas las partes del tubo digestivo. Entonces, lo que vamos a ver son potenciales de acción. Complejo mioeléctrico. ¿Por qué le llaman complejo? Porque no es un potencial de acción, sino es una serie de potenciales de acción. Como son potenciales y es actividad iónica, actividad eléctrica, entonces se llama mioeléctrico. ¿Por qué mio? Porque está en el músculo. Y eléctrico por el movimiento de cargas. Complejo mioeléctrico. Ya. Complejo, muchos potenciales, mioeléctrico en el músculo y movimiento de cargas. Despolarización y repolarización. Y migratorio, porque este conjunto de despolarizaciones se desplaza a lo largo de estos órganos y se da a repetición, forma como si fueran ciclos. De la siguiente manera, mira. El estómago genera un complejo. A esto le llaman un complejo. Este complejo se repite en el estómago cada cierto tiempo. Se vuelve a repetir. Y eso se hace a lo largo del día. Constantemente se generan complejos mioeléctricos migratorios. Esto es el ritmo de generación de estos complejos. Doc, ¿es 1 por segundo, 1 cada 2 segundos? ¿Cómo es? No. Es cada hora y media a 2 horas se repite esto. Si quieres ser más exacto, los ciclos duran entre 80 a 120 minutos. Se van a repetir nuevamente.
¿Sí? Mira cómo se repite, mira cómo se repite, mira cómo se repite. ¿Alguna pregunta de acá? Si no me preguntas, no digo nada. ¿Nada te llamó la atención de esto? Bueno, prosigo entonces hasta que te llame la atención. Esto de acá es un complejo. Doc. Yo pensé que el complejo solamente era las ondas. No. También la zona aplanada. Entonces tienes tres zonas o tres regiones que forman un complejo. A la región aplanada, bueno, debía hacerlo acá ya. Aquí está. A la región aplanada le llaman fase 1. A la región que tiene ciertos picos, ciertas espigas, le llaman fase 2. Y a la que tiene demasiadas espigas y son bien altas, le llaman fase 3. Como está dado estos complejos de potenciales de acción de una célula muscular, ¿qué te llevarán estos potenciales de acción en una célula muscular? Señores, a la contracción, ¿verdad? Entonces, cuando haya presencia de espigas, va a haber contracción. Si no hay presencia de espigas, el potencial de membrana está en reposo de esta célula muscular. Entonces no va a haber contracción. La fase 1 no hay contracción porque no hay potencial de acción. Se llama fase de quiescencia. Y una parte del intestino o una parte del estómago está quieto entre 45 a 60 minutos. Y luego se mueve un poquito porque hay ciertas espigas, cierta despolarización, actividad irregular, o sea, como que tiembla. Yo le llamo así, que tiembla el estómago un poquito. O se contrae, se relaja. Así aleatoriamente. Se contrae, se relaja. Y en la fase 3 es donde se contrae de manera regular, de proximal a distal. Se estruja el estómago, estamos viendo el estómago, se estruja el estómago de cardias a píloro, contracción desde cardias a píloro, ¿sí? Dura entre 5 a 15 minutos. De esta manera sumas los tiempos, entonces tendrías esto, ¿no? De 80 a 120 minutos tomando cualquiera de esos tiempos. O sea, los menores o los mayores. ¿Se entendió? No me preguntas nada, ya tengo que forzar entonces acá. Doc, a ver qué preguntaron. Dime, te escucho. Profe, ¿a qué se debe esos espacios grandes que hay? Claro, pues, esa es la idea. Gracias, muchachón. ¿A qué se debe esto? Y hago un paréntesis, ¿ya? No sé si me estoy pasando de la hora. No, creo. Eh, muchacho, siempre te he dicho, siempre hay cosas que aprender. Y si tú pierdes las ganas o el método de estudio, si tú pierdes el hecho de estar leyendo constantemente, no vas a avanzar intelectualmente o académicamente, ¿sí? Por ende, si tu carrera es ciencias de la salud y tratas humanos, no vas a ser un buen profesional. Trata de ser siempre el mejor, por lo menos inténtalo, ¿sí? Algo conseguiremos intentándolo. Entonces, una manera así como te dicen en psicología, siempre tienes que tener tu espíritu de niño, yo digo, siempre tienes que tener la parte de curiosidad de un niño en el momento del aprendizaje, ¿sí? Llevarte a hacer preguntas a medida de que tú lees algo y esas preguntas se transforman en problemas en tu cerebro y esos problemas, si le das una solución y tú le encuentras la solución, ese conocimiento difícilmente se va a borrar. Este espacio, muchacho, es porque tú comiste. Entonces, doctor, usted me había enseñado ya en diapositivas anteriores que el estómago se mueve y se mueve bajo dos formas, la fase digestiva y la motilidad interdigestiva. Lo dije, o tengo que regresar a la diapo, ubícate tú en tu material. El estómago se mueve mediante dos fases, en la fase digestiva y en la fase interdigestiva. Cuando tú consumes alimento, se bloquea este complejo mioeléctrico migratorio, porque el complejo mioeléctrico migratorio es para la fase interdigestiva, ¿sí? Cuando no has consumido recientemente alimentos, porque cuando tú consumes alimentos, hay un espacio que está bloqueado este complejo y en donde actuarán otro tipo de ondas para generar los movimientos en el estómago de la mezcla. Para primero el vaciamiento de líquido del estómago proximal y luego el de mezcla y trituración que hemos visto en la fase digestiva de contracciones en el estómago. Y eso demora un tiempo. ¿Cuánto demora? Demora de 90 a 120 minutos en el estómago, que es lo que estamos estudiando, demora de 90 a 120 minutos para volver a iniciar el complejo mioeléctrico migratorio. ¿Sí? ¿Qué hace el complejo mioeléctrico migratorio? Activa el peristaltismo, es decir, el movimiento y el tránsito intestinal. ¿Tú quieres que cuando llegue el alimento al estómago se mueva? No, por eso se bloquea el complejo bioeléctrico migratorio.
se bloquea, ¿sí? Porque en este lapso de más o menos 2 horas tienes que darle el tiempo para que se digiera el alimento y se triture y se mezcle en el estómago, para que después poco a poco pase a las siguientes partes, duodeno, yeyuno, ya. Otra curiosidad del complejo mioeléctrico migratorio, que cuando se genera un complejo mioeléctrico migratorio por las neuronas de Cajal o interneuronas de Cajal presentes en el plexo de Auerbach, este complejo se generará o estimulará a la generación en la otra parte que sigue. O sea, si se genera un complejo en el estómago, este complejo estimula a que se genere estimulación de la siguiente parte. ¿Quién le sigue el estómago? El duodeno. Cuando se genere el complejo en el duodeno, este estimulará para que se genere uno en el yeyuno. Obviamente, los complejos se van a generar posterior al que estimuló. Entonces, ¿por qué se formó? Porque este lo estimuló. Este estimula a la siguiente parte para que forme otro complejo. Complejo entendámoslo como que se contrae. Entonces, se contrae el estómago y estimulará que el duodeno se contraiga. Se contrae el estómago, así, de esa manera. ¿Bien? Igual para aquí. Entonces, estos complejos mioeléctricos migratorios o ritmos mioeléctricos migratorios van a tener un espaciamiento entre ellos. ¿Por qué? Porque la estimulación es de esta manera. Espero se haya entendido, muchachos. Analicemos a mayor detalle cada uno de estos complejos. Aquí lo tienes. Esta línea que yo te he puesto como línea no es en realidad así. Es así. ¿Sí? Pero son variaciones mínimas. Se llaman ondas lentas. La línea acá que parece isoeléctrica no es así. Son ondas que suben y bajan, pero pequeñas. Potenciales que van de -50 a -40. Acá dice -60. Yo la verdad no sé porque siempre lo he visto entre -50, pero ahorita en la clase me percato, como actualizamos siempre el material para dictar una clase, esta imagen es nueva dentro de las diapositivas. Recién me percato que ahí dice -60. La verdad no te podría decir si está bien o mal. Siempre he sabido que es de -50 a -40. Así que te dejo de tarea para que lo averigües si es que está bien o mal. Se mueve entonces de -50 milivoltios a -40 milivoltios. Potencial de membrana en reposo se llama para el intestino, para la musculatura intestinal. Cuando supera los -40, se generan espigas, potenciales de acción. Y si esas ondas lentas están más positivas, entonces habrán más espigas. Ahí tienes las fases, pues. Fase 1, solo ondas lentas. Fase 2, ondas lentas con ciertas espigas, con una que otra espiga. Y fase 3, muchas espigas. Actividad desencadenada. Muchas espigas. Es este grandote. ¿Sí? Muy bien. Tanto para la fase lenta como la actividad desencadenada, tenemos características importantes que hay que aprender. Y a ver, una pregunta interesante que han hecho. ¿Qué ocurre con la fase 3 en pacientes diabéticos? La verdad, no sé. ¿Tiene alguna información? Bueno, nos ha dado una tarea. ¿Qué ocurre con la fase 3 en pacientes diabéticos? ¿Lo escuchamos? ¿Activa su micro? Sí, bueno, solamente me dijeron la relación de glucosa en la comida. No sé si el día otra vez. No se escucha bien lo que estás... ¿Me escuchas? Tu micro está fallando. Si lo puedes escribir o comentarlo al final, me avisas. Lo escribes normal, lo leemos. Bien. Seguí acá. Ondas lentas y espigas. ¿Cuál es la diferencia? Primero, el potencial que manejan. En las espigas o actividad desencadenada, tenemos potenciales mayores a -40 milivoltios, mientras que de -40 a -50 milivoltios, la presencia de ondas lentas. Estos ritmos, sobre todo cuando las ondas lentas tengan ciertas espigas, generarán contracciones y se hacen con una determinada frecuencia. Aquí tenemos las frecuencias, 3 por minuto en el estómago, 12 por minuto en el duodeno, 9 por minuto en el ilion. ¿Sí? Frecuencias de esas ondas lentas. Ahora, frecuencias de las espigas, 1 a 10 por segundo, o sea, son más rápidas, mira. Las espigas son 1 a 10 por segundo. ¿Por qué se generan las espigas? Porque el potencial en estos miocitos de músculo liso sube. Sube, y aquí tiene la explicación, por entrada de calcio.
se hace más positivo el medio interno o la parte interna de la membrana por la entrada de calcio. Por eso se generan las espigas. Y el calcio internamente en el miocito genera contracción. Las ondas lentas, ¿por qué están mediadas? Por la bomba sodio-potasio y el flujo de iones. ¿Sí? Entrada de sodio, salida de potasio y la bomba que restablece eso, la bomba sodio-potasio. Lo más importante ahí. Defecación. A ver, siguiente proceso que debemos estudiar, defecación. ¿Qué sucede aquí? Normalmente tú tienes la unión del recto con el conducto anal, porque no se llama ano, sino conducto anal, que se ha generado ahí un ángulo. Ese ángulo se llama ano rectal. Ese ángulo es generado debido a la contracción tónica que tiene un fascículo del músculo elevador del ano llamado pubo rectal. En anatomía recordarás que el elevador del ano tiene 3 fascículos. Uno de ellos se llama pubo rectal. ¿Bien? Entonces, de esa forma, aquí se genera un ángulo. Para defecar es un ángulo que interviene como mecanismo de continencia fecal. O sea, de esa manera las heces no se te van a salir, se almacenan. O sea, es una forma de evitar que las heces salgan. Mecanismo de continencia fecal. Músculo pubo rectal. Cuando este se relaje, el ángulo ano-rectal aumenta y el paso de las heces es más fácil. Eso se da ¿para cuándo? Cuando tú haces el proceso de defecación. O sea, básicamente este es el principal mecanismo para la defecación. Ahora, planteando o recordándoles un poco de la teoría de triple asa. Esta teoría de triple asa fue planteada por Shafik. Siempre que hay que darle crédito a las personas, ¿ya? Por lo menos por respeto, recordar su nombre. Shafik nos dice que no solamente es el músculo pubo-rectal el que permite aquí el sistema de control o primer mecanismo de continencia, sino que en realidad son 3 fascículos, por eso se llama triple asa. Este que es el pubo-rectal, este que es el anococcigio y este que es el músculo esfínter anal externo, ¿sí? Pubo-rectal, anococcigio y esfínter anal externo. Son el mecanismo de las 3 asas planteadas por Shafik. Muy bien. Perfecto. ¿Es el único mecanismo de continencia? No. Aquí tenemos los mecanismos de continencia que tenemos. ¿Cuáles son? 1, aquí lo tienes, el ángulo recto anal disminuido. Para la defecación aumenta. Si yo lo disminuyo por contracción del pubo rectal, por contracción del elevador del ano, sí, pero no es del todo elevador del ano, sino de su fascículo pubo rectal, entonces es un mecanismo de continencia. 2 más. La presión que se ejerce, mira, del abdomen hacia este punto, o sea, las vísceras que están acá, que ejercen presión de esta forma, disminuyendo el ángulo anorrectal, y también, pensé que con este gráfico se podría hacer, lo voy a hacer con otro gráfico, ¿ya? Aquí ya tú lo borras tú en otro espacio porque acaba de salir animaciones. Tú tienes al recto, vista frontal, esta es una vista lateral, conducto anal. Entonces, el recto tiene 3 ampollas, ¿sí? Y al recto, mediante este ángulo llamado el ángulo de Schneider, le llega el sigmoides, ¿bien? Entonces, hay un ángulo también, así como hay un ángulo aquí, a este nivel, que es el ángulo recto anal, aquí también tienes un ángulo, que es el ángulo recto sigmoideo. Ambos ángulos se generan, o contribuye para que se generen esos ángulos, la presión de vísceras abdominales, que presionan acá, por ejemplo, mira, esta flecha simboliza presión de las vísceras, haciendo que este ángulo disminuya. Aquí las vísceras presionarían para el sigmoides, haciendo que no se eleve y no se rectifique. Esos efectos se llaman el efecto flap, o el efecto valvular tipo flap. ¿Sí? El efecto flap es tanto para el ángulo recto anal y para el ángulo recto sigmoideo. Apúntalo. Y el efecto Flutter es la explicación de cómo la presión
de vísceras abdominales contribuyen a cerrar esta porción o la comunicación entre recto y ano, pero de forma lateral. O sea, es la presión ejercida ya no de forma de superior a inferior, sino de forma lateral, presionando a este punto, pero por los lados, derecha e izquierda. Y eso se llama el efecto Flutter, o Flutter Bulb. ¿Sí? Entonces, de arriba hacia abajo, presión, tanto aquí para formar un ángulo recto anal y recto sigmoideo, efecto flap. Y hacia los lados, el efecto Flutter. Ya está. Son los mecanismos de continencia. Borramos eso. A ver, mecanismos de evacuación, o sea, para la defecación. Las heces se van a almacenar ¿dónde? En el sigmoides, hacia arriba del recto, en el sigmoides. Ahí se almacenan las heces. Cuando las heces ya pasaron el límite o el volumen que reserva tu sigmoides, poco a poco va a contraerse ese sigmoides y por rebosamiento va a pasar heces al ano, al recto. Basta que llegue un poco de heces al recto, es donde te viene a ti el deseo de ir al baño, las ganas de ir al baño. Es la distensión en el recto producido por el contenido fecal que toma lugar en esa región, la que te lleva a ti a que tengas ese deseo. ¿Y por qué tienes ese deseo? Porque esa distensión rectal rápidamente permite que el esfínter, acá tienes dos esfínter, un anal externo y un anal interno. Esfínter anal interno se abra. ¿Y por qué se abre? Un reflejo. O sea, las neuronas que captan distensión en el recto mandan neurotransmisores de tipo inhibitorio, el BIP, hacia el esfínter anal interno para que se relaje. Ese reflejo se llama reflejo recto anal inhibitorio. Relaja el esfínter anal interno. Y lo puede resumir. Es que las neuronas que captan distensión del plexo mioentérico de Auerbach, el recto, liberen neurotransmisor a la musculatura lisa del esfínter anal externo, llamado BIP y el NO. Son relajadores de musculatura. Reflejo rectal anal inhibitorio. ¿Bien? ¿Y esto qué da? Se va a tu cerebro y te dice, ya va a salir. Entonces tú puedes, dos cosas. Cuando te viene esa sensación de querer ir al baño, tú puedes decidir dos cosas. O vas al baño o no. Porque esta voluntariedad que tiene el acto de defecación es dado o es gracias a el último esfínter, que se llama esfínter anal externo. Ese esfínter anal externo tiene control voluntario. Entonces tú vas a decidir si relajas o contraes ese esfínter anal externo. Si lo contraes, no va a salir el material fecal. Ahora, esa contención tampoco es para toda la vida. Tienes necesariamente que ir al baño, porque poco a poco se va a ir llenando ese recto y provocándote más ganas, más relajación del esfínter anal interno. Y por exceso o rebosamiento podrías hacerte popó o defecar. ¿Sí? No es para siempre esta contracción. Bien. O simplemente dice, tengo ganas de ir al baño, que es lo más sano. Cuando uno ni bien tiene ganas de ir al baño, lo más sano es en ese momento, o lo más pronto que puedas ir, no cuando estés a punto ya de rebosar. Relajación del esfínter anal externo. ¿Qué te lleva? A que defeques. Relajas, así como relajas el esfínter anal externo, también tienes que relajar al pubo rectal, al elevador del ano, pubo rectal, su fascículo, para aumentar el ángulo y de esa manera se da el proceso de defecación, muchachos. Muy bien. Defecación. Hasta aquí terminamos con motilidad. Lo último que tendría que decirte o hacerte recordar de motilidad es que el peristaltismo que provoca el tránsito intestinal en el esófago dura 8 segundos. Es el tiempo que demora el bolo alimenticio en llegar al estómago. En el estómago, las contracciones a ese nivel de 1 a 3 horas. En promedio 2 horas. En el intestino delgado, de 3 a 5 horas. El tránsito intestinal o peristaltismo del intestino delgado, de 3 a 5 horas. Desde que ingresó al duodeno hasta que sale por el ilio. Y en el colon, de 1 a 3 días. ¿Sí? Eso va a depender de tu movilidad y costumbres propias que hayas originado en ti.